días. Hola, ¿se escucha? Sí, Oxy. Ya. Sí, Oxy, se escucha. ¿Cuándo es el examen? 7 de junio, Oxy. 7. Voy a anotarme porque no sé cuándo es la práctica, entonces voy a publicar hoy día en la tarde. 7 de junio. Ese es el segundo parcial, ¿no? ¿De qué temas va a ser? Todo columnas, Oxy. Segundo parcial. Y esto va a ser todo columnas. ¿Y han fijado el otro, el tercero o final? No, no. Solo segundo. Ya, ya. A ver, ¿qué va a ser esto? Número 1. Columnas. En el enunciado nos pide determinar el diagrama de interacción, ¿ya? Y también lo que sería, bueno, tenemos que hacer todo el análisis en sí, ¿no? Ya, de esta pregunta, lo que tenemos ahorita, lo que se ve en la pantalla, lo que necesitamos hacer es su diagrama de interacción. No es complejo, ¿no? La parte de diseño tampoco no es complejo. Sería bueno que se programen en su Prime para hacerlo, ¿no? O sea, que no, es una planilla de Excel nomás. Con eso tienes que hacerlo variar y ya está, ¿no? A ver, empezaremos. Nosotros sabemos que una columna es lo más importante en la estructura, ¿no? Lo más importante. Por ejemplo, si tú realizas un diseño, no sé, alguien te hace realizar, digamos, un proyecto y tú lo haces con exactitud para que resista 3 plantas y lo vas a colocar tu columna de, no sé, puedes usar de 25 por 25 y si ya lo has analizado de esa manera para 5 plantas, no puedes aumentar después con el tiempo otra planta, ¿no? Entonces la columna es primordial de una estructura. Aparte de eso, la teoría nos dice que debe ser la área mínima de una columna, o sea, la área bruta, debe ser de mayor, o sea, así, ¿no? Dice, la teoría nos dice de que la sección de la columna, esta es la sección, ¿no? Yo me daré un valor BT. Entonces, B por T, o sea, la área bruta debe ser mayor o igual que 625 centímetros cuadrados, ¿no? Y si yo quiero diseñar un cuadrado, o sea, una columna cuadrada, va a ser B igual a T, entonces, reemplazando ahí, voy a tener T al cuadrado igual a 625, y de aquí te sale que va a ser T igual a 25 centímetros. Entonces, con eso llegamos a la conclusión de que la dimensión mínima debe ser de 25. Y también ustedes han visto, ¿no? La gran cantidad de los maestros constructores, bueno, por llamarlo, o ingenieros, entonces utilizan, la gran cantidad de esos maestros utilizan de 25 por 25 las columnas. Generalmente, no en todas las estructuras han debido ver, ¿no? Generalmente utilizan 25 por 25. Ya. Ahora, no es malo utilizar 20 por 20. Por ejemplo, la dimensión mínima de una viga debe ser entre 20, 10, 25. La mínima, lo que nos dice el reglamento. Pero ustedes han debido ver que se da un 20 centímetros. Hay otros que utilizan. Pero cuando yo diseño una columna y una viga, el ancho de la viga no debe ser mayor que la dimensión de la columna, ¿no?
no debe ser. ¿Ya? Entonces, si mi viga es de 20, o sea, ¿qué tal? Si yo diseño de 25 mi viga, ¿no? Este sería mi viga de 25, no puedo utilizar de 20 centímetros mi columna, ¿no? Entonces, bien tiene que ser igual o mayor la dimensión del columna, ¿ya? Entonces, eso hay que tener cuidado, pero recalco, la dimensión mínima es de 25 por 25. Y obviamente de la viga su base es de 25, por eso también es la dimensión de la columna es 25 por 25, la mínima. O sea, en ningún caso su área cuando es rectangular debe ser menor que 625 centímetros cuadrados. Ahora, lo siguiente. Hay columnas triangulares, hexagonales, circulares. Hay, ¿no? Hay. Luego, bueno, la rectangular, cuadrado y todo eso. ¿Ya? Entonces, la hexagonal también, ¿no? Ahora, cualquiera de los tres, el criterio de análisis o de esas figuras que se ha presentado en estos momentos, el criterio de análisis es lo mismo. Para un triangular es lo mismo que para un rectangular, circular también. En circular, la única diferencia que hay que saber manejar con el ángulo. Con ese tita hay que saber manejar para poder graficar nuestro diagrama de interacción. Porque si te vas a dar cuenta, para graficarlo tienes que hacer variar en función de tita. Tita tiene que ser variable. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta cuando es circular. Luego el resto es el mismo análisis, el mismo criterio de lo que vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces empezamos. Vamos a hacer el diagrama de interacción. En la pregunta nos dice que tenemos la siguiente columna. Esta es la sección de la columna que tenemos acá. Sección de la columna. Sección columna, vamos a colocar mejor. Esta es la sección de la columna. ¿Ya? Listo. A ver, intentaremos grabar. Tal vez podemos subir a Classroom. Creo que tenemos grupo, ¿no? O diré una cuenta. Recording in progress. A ver. Ya, vamos a hacer la solución. ¿Cuál es el primer paso para calcular, para poder realizar el análisis? ¿No? Identificamos, tenemos una columna de 60 por 30, la dimensión de la columna. Y tenemos los estribos de media pulgada, dice, ¿no? Tenemos estos estribos. En la parte media, en la parte alrededor, ¿no? Ese estribo que está de rojo. Esto es el estribo, ¿no? Eso es. Aquí estamos analizando. Otra cosa es diseñar, ¿no? AST, lo que sería nuestro acero, ¿no? Acero total de refuerzo, o sea, longitudinal. Me dice que es 8 barras de 3 octavos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 barras de 3 octavos. La resistencia que quiero utilizar para una columna es o sea, de concreto es de 420. La mínima, por ejemplo, nos recomienda que es 210. La mínima, ¿no? Para una columna. Entonces, 420 está bien. Fluencia del acero, 3500. En nuestro medio utilizamos 4200, ¿no? Pero este problema está planteado con 3500. Debe ser con grado 40, ¿no? Porque nosotros utilizamos de grado 60, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué queremos hacer? Lo que queremos hacer es, lo que vamos a hacer, vamos a calcular lo que sería lo primero, los datos, ¿no? Datos generales en este caso. O podemos colocar necesarios también, ¿no? Datos necesarios. Necesitamos calcular eso. Ya tenemos
nuestro primer condicionante, porque necesito analizar nuestra gráfica, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Lo primero que puedo hacer es calcular la área del acero. Área gruesa, por ejemplo, área bruta. Área gruesa que sería B por T. B por T. ¿Cuál vamos a colocar nosotros? B. Vamos a colocar, este va a ser igual a T. Cualquier variable tú puedes nombrarlo, ¿no? Y digo que esto va a ser B igual a 30 centímetros cuadrados. Vale, cuadrado estoy colocando, solo centímetros, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? B por T. B sería 60, 30 por 60, ¿no ven? Listo. Esto sería 118, 180, 180 centímetros cuadrados. Ah, no, 1800 tendría que ser. ¿No ven? Porque tenemos que cumplir con lo que dice que debería de ser mayor o igual a 625 centímetros cuadrados. Ok, cumple, ¿no? O sea, según lo que nos recomienda, ¿no? Que la dimensión mínima debería ser eso. Listo, cumplo. Y seguidamente voy a calcular lo que sería la área del acero total desde esfuerzo longitudinal, que tenemos 8 barras. La área va a ser, a pesar que hay tablitas, pero a ver, pi cuartos diámetro al cuadrado. Diámetro va a ser 3 octavos. No, 7 octavos, ¿no? Entonces, de 7 octavos por 2.5. Ahí me va a dar, ¿no? Centímetro cuadrado. Centímetros diré. Entonces, esto voy a elevar al cuadrado y ya tengo. ¿Cuánto me sale ese valor? A ver, aquí hay una tablita. A ver, ¿dónde está esto? ¿Cuánto estamos usando? 7 octavos, ¿no? 22. Aproximadamente debería de darnos de 7 barras 26,61. Aproximadamente. ¿Cuánto le sale? 30.066 Auxi. 30. 30 punto 066. 066, ¿no? Sí, ¿no ve? Sí, Auxi. Esto me da centímetros cuadrados. Listo. Luego, esos serían datos necesarios de la sección transversal, obviamente, ¿no? Y lo completaremos. Sección transversal. Entonces, les pide eso transversal. ¿Ya? Listo. Todo lo que tengo que hacer. 2. ¿Qué voy a hacer en 2? ¿Qué voy a necesitar? Necesito analizar su carga, ¿no? Entonces, a pesar que no es necesario, pero debería de estar, ¿no? Esto se debe analizar cuando nos da una carga axial. Pero si se dan cuenta en un ejemplo del Inge, que es el primer ejercicio, tampoco está. Entonces, no es necesario, pero sin embargo lo podemos considerar, ¿no? Podemos calcular unas cargas axiales, por ejemplo. Entonces, podemos colocar consideraciones, mejor. Consideraciones de la carga axial. De la carga axial. ¿Ya? Consideraciones, vamos a admitir. Admitimos, queremos hacer las consideraciones de las cargas axiales, ¿no? Entonces, esto es lo que tengo. Para la carga axial, es calcular la carga, ¿no? Un peso inicial que tenemos, obviamente, va a ser igual a lo que sería el 85%, obviamente, se debe considerar, ¿no? 0,85 la resistencia del concreto por
la área del concreto. Por ejemplo, área bruta menos la área ST. O sea, tengo que restarlo todos mis aceros. ¿No ve? Más la resistencia de fluencia del acero por ST. O sea, estamos calculando en sí el peso, ¿no? 0,85. Eso debe ser el ¿no? Lo que deberíamos de calcular, lo que sería con el reglamento nos dice, ¿no? Que como en las medidas, que el 85% se debe analizar, ¿no? De la resistencia del concreto. Luego, esta lo que sería área bruta, o sea, área neta del hormigón. ¿Qué es lo que yo tengo? Mira, tengo este hormigón. Si no voy a restarlo con el área del acero, estoy considerando que todo es hormigón. Pero nos damos cuenta que aquí hay aceros, o sea, esa parte es huecos, el acero, ¿no? Entonces se debe descontar esos huecos del, lo que sería del peso del hormigón, ¿no ven? Se debe descontar, por eso se resta menos el área del acero. Luego, adicionalmente, se debe multiplicar la resistencia, o sea, su módulo de fluencia del acero por su sección ya transversal del acero, ¿no? Eso es lo que debemos hacer. Entonces, teniendo en cuenta eso, reemplazamos los valores. ¿Se ha entendido, no ves esa parte? Se habla de entender porque solamente utilizamos lo que sería esa ecuación, ¿no? Para calcular su área, su peso inicial, su peso neto, ¿no? Entonces reemplazamos 0,85 por 420 era, ¿no? 420 por área bruta, que sería de 1800 menos área del acero 30,066 más 350, ¿no? No es 4200. A pesar que podríamos usar el otro, ¿no? 4200, pero veremos. 3500 por 30,066. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto me da? 837.097,438 Oxy. A ver, repetime de nuevo, no te he escuchado bien. Hola, hola. Sale 737.000. 700. 37.000. 737.000. 097,438. Esto serían kilogramos. Debería de salirnos. Es un rato. Quiero verificar esto. Sí. Entonces, sí o sí debería de salir. Ese valor, el otro es 0.066, 0.85, 0.85 por 420 por 1800 menos 30,066 más 3500 por 30,066. Está bien. Ya. Está bien, perfecto. Ahora, lo que nos dice, tenemos que calcular de esto capacidad, ¿no? Y con capacidad nos referimos a que serían los límites, lo mínimo y lo máximo. Todo esto nos habla en la ACI también, ¿no? Aquí todo esto vamos a colocar, en los libros también habla, ACI, ¿no? Todo habla. Ahora, ¿qué debo hacer? Según ACI, ¿qué nos dice la teoría? De que la capacidad máxima, o sea, la carga máxima axial, ¿no? Obviamente,
debe ser el 8%, ¿no? El 0,8 por el 80% en este caso sería, ¿no? 0,8. Y la capacidad mínima debería de estar entre el 10%. El otro 0,80 por si acaso. No se escribe, ¿no? El 80%, ¿no? No se va a considerar al 100%. Ya. Ahí reemplazando, ¿cuánto me sale? Le vas a sacar 0,8 de 737, 0,97, 138. Esto en toneladas, ¿cuánto me va a dar? 7,37 toneladas por metro. Ah, por metro. Toneladas nomás es, ¿no? Porque no tengo que restar 3 entonces, pues, que esté haciendo. Tengo que restar simplemente, dividirla entre 1000, entonces me va a dar 737,097 toneladas. ¿No ven? Entonces, eso lo colocaremos aquí, 637,0 toneladas. ¿Cuánto te sale? Y el otro me dice que debe ser el 10% de esta fórmula, es lo que nos da la ACI. Listo. Entonces, lo que tengo es 0,10 por 420 por área gruesa, lo que sería de 1800. ¿Cuánto sale? El primero en toneladas sale Auxi 589,678. 589,688. 78 Auxi. 78. El otro sale ¿Cuánto sale? 75.600. ¿Cuánto? 75.600. 75,600. Punto. Nada, Auxi. Ya. Y esto es en kilogramos. En toneladas va a ser 75,600, ¿no? Ese valor debería ser. Listo. Aquí podría comparar. Ojo, se me ha ido una parte. Mira, antes de poder analizar, verificaremos lo que sería la cuantía. A mí, por ejemplo, siempre me preguntaban eso, ¿no? ¿Cuánto es la cuantía mínima? ¿Cuánto es la cuantía máxima? Digamos, en columnas, ¿no? La ACI dice que la cuantía mínima debe ser el 1% del área gruesa. Y la área, o sea, luego sería la cuantía máxima debe ser el 6%, ¿no? Hay otras bibliografías que manejan el 6% de, del área gruesa. Pero con la ACI lo manejamos el 8. O sea, dos criterios que hay. He revisado algunas bibliografías y uno dice, por ejemplo, con sismo sí o sí debes usar el 8 y el otro debes usar solo 6. Entonces, lo más recomendable que tiene que ser el 8, entre el 1 y el 8%. ¿No? Entonces, la cuantía mínima, sacaremos el 1% de 1800. ¿Cuánto me sale? Y el otro sacaremos el 8% de 1800. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale?
O sea, en aquí lo que estamos queriendo calcular es la área mínima que debe tener el acero. En aquí la área máxima que debe tener el acero. O sea, tu refuerzo longitudinal, cuántas barras debes colocar. Entonces aquí es lo mínimo y aquí es lo máximo, ¿no? El del 1% sale a 18. Ya un ratito. Ya, 18 punto 18 no, Sauce. ya, coma cero Sí. Y el centímetro del cuadrado. 8% sale 144. Centímetro cuadrado. Entonces, nos damos cuenta que debe ser 18 centímetros cuadrados, ¿no? El mínimo. Ahora, calcularemos, o sea, o sea, lo que deberíamos verificación aquí, ¿ya? Que la área del acero mínimo debe ser menor o igual que el área del acero T, menor o igual que área del acero máximo. ¿Cuánto es lo mínimo? Nosotros hemos calculado que era 18,0 menor o igual que 30,066 menor o igual que 144,0. Listo. Evidentemente se verifica, ¿no ven? Cumple. Entonces, no es necesario hacer cálculo cuando vayas a algún lado y te pregunten en una obra, pues está bien su acero de refuerzotes. Por ejemplo, mira, como un comentario. He visto yo algunos casas que realizan una columna de 25 por 25 y lo colocan aquí de media, ¿no? O sea, es lo que he visto. Economizando, dicen, ¿no? A ver, veremos. Nunca he hecho esa comparación, pero veremos. De 25 por 25. Aquí las varillas de media lo colocan, ¿no? En nuestro medio generalmente utilizan eso. Una construcción común, ¿no? De media. Ahora, sacaremos de 25, 25 va a ser 625. Área del acero mínimo va a ser igual al 1% de 625, porque 25 por 25 es eso, ¿no? Eso sacame el valor. Y área de acero transversal, que va a ser igual a 4 barras de diámetro de media pulgada. Entonces, según la tablita, de media pulgada, 4 barras vale de 4,52. No sé si se cumple con eso. Listo. ¿Cuánto sale la primera? 6.25 sale. Sí. Ya, 6,25. Entonces ya no cumples, pues, ¿no? Pero, a ver, van a verlo. Así generalmente lo hacen. Entonces, para que pueda cumplir, a ver, si yo voy a aumentar refuerzo acá y otro refuerzo ahí, ¿no? Entonces, estaríamos a ver de 6 barras, a ver, 6 de media. 6 de media vamos a colocarlo. Entonces, va a ser de 6 barras, va a ser de ya 6,79. Puede dar, pero si quiero colocar con 3 octavos nomás en sus partes laterales, tendría que sumar más 1 punto tantos. 4, 5, 1,5, 6,25. A ver, más o menos, a ver. Puedo reforzar aquí con 3 octavos. 2 de 3 octavos. Y 2 de 3 octavos, su área es más, la área de 2 de 3 octavos es de 1,57. ¿Cuánto sale eso? Más 1,57. 6.09. 6,09. Ni aún así da, ¿no? Ni aún así da. Entonces, nos damos cuenta que con 3 octavos no cumple. Entonces, lo más recomendable, si voy a colocar área del acero, va a ser de 6 barras de media pulgada de diámetro. Tengo que utilizar, y mi área me da en ahí de 6,79. Y el 8% de 625 te da 50, ¿no?
Sí o sí, 50. Entonces es menor que 50 centímetros cuadrados. Ok, yo cumplo. Entonces, cuando algún día, no sé si es que se les ocurra ir al lugar, no, pues si les pide una colaboración, entonces generalmente utilizan de media, ustedes lo saben, ¿no? La gran cantidad. Entonces, sí o sí debe tener dos refuerzos laterales, sí o sí, ¿no? Ya sea acá o acá, ¿no? Esos refuerzos laterales, sí o sí tiene que tener 6 barras de media, si quieres cumplir con el reglamento, ¿ya? Y si no, bueno, va a haber una falla, pues, ¿no? De aplastamiento en este caso, a ver, ¿no? Ya, regresamos, es un comentario, ¿no? Ahora, regresamos. Hemos hecho lo que sería la mínima. Entonces, lo que quiero calcular es ahora la cuantía balanceada. ¿Cómo calculo la cuantía balanceada? ¿Cuánto es la cuantía de balanceada? ¿Se puede calcular la cuantía balanceada? ¿No veo o no? Esa cuantía balanceada se calcula de acuerdo a las deformaciones. Pero antes de entrar a eso, yo lo que quiero calcular son las áreas de aceros de cada tramo, porque ya voy a empezar con el análisis. Entonces, lo que haré es eso, ¿no? Voy a colocar o copiaré esta sección y de esa manera lo voy a resolver y yo creo que aquí va a entrar. Ya. ¿Qué es lo que digo? Lo que quiero calcular es cálculos necesarios, ¿no? Listo. Ya, ¿no? ¿Qué hago? He dicho que la parte superior sería mi zona de compresión, porque tengo que analizar igual que la viga, ¿no? Zona de compresión y zona de tracción. Pero para eso necesito hacer mi análisis y vamos a verificar, ¿no? Y yo colocaré AS1, que va a ser esta parte superior, y esta parte inferior, o es decir, aquí lo colocaré mejor. Aquí. AS2 y esto sería AS3. ¿No? Entonces, si voy a analizar desde este punto hasta el eje de la barrita, tengo que analizar que va a ser mi D1. Luego, seguidamente voy a analizar hasta el eje de la otra barra, en el segundo caso, desde la parte superior, y ese va a ser mi D2. ¿No? A ver, grabaremos. Recording in progress. Y mi D3 va a ser todo esto. Hasta la tercera, hasta su eje de la tercera básica. Esto nos sirve para poder analizar sus esfuerzos, calcular sus deformaciones, todo eso, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Calcularé, pues, ¿no? D1 a ¿cuánto es D1? En la gráfica nos daba, yo creo que no, o sí. A ver. Tampoco nos da. Un recubrimiento. ¿Cuánto es el recubrimiento generalmente? 3 o sí. 3, ¿no? Pero mayormente lo van a ver de 4 centímetros. Mayormente. Puedes utilizar 3, pero mayormente lo van a ver de 4 centímetros. En columnas estoy hablando, ¿ya? Pero ahí más o menos se ve. Porque cuando lo haces con 2, a ver, andate, lo van a ir a ver en una columna que hayan ya colocado todo, o sea, ya terminado de vaciar y todo. Ahí lo van a ver, que aproximadamente es de 4 lo que se maneja en la vida real, ¿no?
Ya, entonces también recomiendan en este, por ejemplo, cuando haces un cálculo en CPCAT, por ejemplo, ponlo, recomienda las normas que sea de 4. En otros programas igual. En este siempre recomienda, ¿no? Según el reglamento siempre recomienda. Claro, puede ser la 2.5. Eso sí, es lo mínimo que debemos utilizar un recubrimiento. Es recubrimiento libre o recubrimiento geométrico, como lo quieres llamar, ¿no? Cualquiera de los dos. ¿Ya? Entonces, lo que quiero calcular es D1. En pocas palabras, D1, si nos damos cuenta, es un recubrimiento mecánico, ¿no? Pero calcularemos. D1 va a ser igual a R más el diámetro medios. Y esto era de R vale de 4 centímetros más diámetro. El diámetro era 7 octavos, era, ¿no? Nuestras barras. Y 7 octavos es igual a 22 centímetros aproximadamente. 22 milímetros, 2,2 centímetros llegaría a ser. Entonces, colocaré aquí mejor. El diámetro de nuestra barra es de 22 milímetros aproximadamente. Entonces, sobre 2, esto me tendría que dar de, ¿cuánto sería? 5.1. 1,1, ¿no? 5,1 es, ¿no ve? Sí, vos. Ya, 5,1 centímetros. Pero, a ver, sacaremos, ¿cuánto era la S total? A ver, ¿cuánto? Pues, 7 octavos sacaremos por 2,54. Eso saca el medio, quiero calcular el diámetro. Si es 22, evidente. Sí, sale vos. ¿Cuánto sale? 2.22. 2,22, entonces 22 milímetros, porque en las tablitas simplemente hay con 22 milímetros, ¿no? O sea, no hay más. Entonces 2,2 centímetros, entonces quebrado entre 2 de 1, entonces 5,1. Sería así, ¿no? ¿Ya? Seguidamente vamos a calcular lo siguiente, el otro valor, D2. ¿A qué sería igual D2? ¿Cuánto sería? Sería la mitad nomás, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Desde el extremo, este está en la parte media. No dice en la gráfica, pero según el análisis debería de ir a la mitad. ¿Por qué 30 centímetros es la separación? ¿No? Algunos reglamentos recomiendan esta separación que debe ser 15, libre, ¿no? 15 centímetros el libre. Entonces, cumple con el libre 30, entonces está a la mitad, ¿no? D3. D3 debería de ser hasta aquí. D3, haciendo una diferencia, debería de ser 60 menos D1. ¿Ve? Porque quieras o no, esto es igual a D1. Es igual a D1. Entonces, calculo pues, ¿cuánto salía? ¿O cuánto sale? 60 menos D1. 56. Ya, No, no, se me estoy confundiendo. no tendría que ser 54. 54.9. 54,9. Ah, punto 2 te coloca. No sé en qué estoy pensando. Ya. Eso es lo que tengo. Ahora, área del acero. AS1, ¿cuánto sería? 3 barras de... A ver, según la tablita que tengo, 3 barras de 22, 11,40. 11,40 centímetros cuadrados. AS2. Esto es 3 barras de 7 octavos. Y esto es 2 barras de 7 octavos, ¿no? Y esto sería de 3 barras de 7 octavos. Entonces, para que se puedan ubicar
lo que estoy haciendo es, en este primer punto, ¿cuántas barras hay? Hay 3 barras de 7/8 de pulgada de diámetro. Entonces sería de 11,40, he dicho, ¿no? Centímetro cuadrado. Y en este otro solamente hay 2 barras de diámetro de 7/8. Entonces, esto me va a dar de 2 barritas, 760 me da. Y en el otro AS3, que sería 3 barras también, ¿no? Este es el pasito que hay que seguir para hacer un diagrama de interacción, ¿no? Listo. Ya tengo todo. Todos mis datos necesarios. Ahora lo que me toca calcular son las deformaciones. Ahora, nuestro eje neutro, ¿dónde estaría? Según la gráfica, y centro de gravedad, vamos a colocarlo en 30 centímetros. No es necesario calcular. ¿Por qué? Porque es una figura simétrica, ¿no? O sea, aquí hay 3 barras, aquí hay 3 barras, o sea, todo es simétrico. Entonces está el eje neutro por aquí. ¿Se entiende? Ahora, si no fuera simétrico, aquí estuviera 2 barras, aquí 3, hay que analizar. Tenemos que calcular, ¿no? Es como la segunda ecuación de la momento estático tenemos que utilizar, ¿no? Para poder calcular su centro de gravedad. ¿Ya? Pero generalmente se le localiza su centro de gravedad de acuerdo a la sección bruta. ¿Qué te quiero decir? Si te da una columna triangular, así, su centro de gravedad, pues es 2/3 de eso, ¿no? 2/3 de H. Si este tiene una altura H, ¿no ve? Ese es su centro de gravedad. Entonces, su centro de gravedad sección rectangular, 60 medios. 60 medios te da 30 centímetros, ¿no ve? ¿Se ha entendido? Su centro de gravedad es el centro de gravedad respecto a ese eje que estás analizando, nada más. Listo. Luego quiero calcular lo que serían mis deformaciones. 3, cálculo de deformaciones, ¿no? Voy a calcular lo que serían mis deformaciones. Pero por ley de Hooke, yo puedo calcular lo que sería mi deformación del acero directamente, ¿no? Le voy a calcular lo que sería mi deformación del acero. O sea, deformación unitaria lo que quiero calcular, ¿no? Deformación del acero. Nosotros por ley de Hooke sabemos que la deformación del acero debe ser igual a módulo de fluencia del acero sobre módulo de elasticidad. Y lo que nos recomienda es 3500, su módulo de elasticidad es de 2, de 2 por 10, 2 por 10, ¿no? O sea, 2 elevado, 2 por 1, 2.1 a la 10 creo que sabe ser. Hay otros que nos recomienda de 2 por 10 a la sexta, ¿no? Ese es su módulo de elasticidad, en este caso de 3500. ¿Cuánto sale eso? 0,002 sale cuando es 4200. Yo creo que esto debería de ser menor a eso porque es 3500. ¿Cuánto sale? Este módulo de elasticidad ya está, ¿no? Definido por materiales. Es lo que puede variar, nada más. Lo otro es definido. 0.0016 años. 0,0016 16. O 17.
Listo. Ahora, ¿qué quiero? Quiero calcular lo que sería mi cuantía balanceada. Del Inge, por ejemplo, directamente ya está con 0,60. El 60% del peralte, ¿no? Pero nosotros debemos llegar a eso. Pero ¿cómo puedo llegar yo? A partir del eje neutro. Ese es lo que yo quiero. ¿No ve? Entonces, en pocas palabras, eso es la altura de compresión. Porque no debo utilizar una fórmula así a ciegas, ¿no? Siempre debo analizar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es lo que tengo, mi línea ahí. Pero vos a ver, esto no me convence. Debo hacer una línea en el eje, ¿no? Y en nuestra columna va a haber de esta manera deformaciones, ¿no? ¿Qué digo? Que en esta superior nosotros estamos asumiendo, por eso hemos analizado de la parte superior. En ahí estaría nuestra deformación del concreto. Y nosotros sabemos que la deformación según reglamento es 0,003, que sería la deformación del concreto. ¿No ve? Entonces, también hemos ubicado nuestro centro de, centro de gravedad CB, es lo que nos falta, ¿no? Aquí. Pero aquí es en la parte inferior. Puedo colocar ES3, era ahí, ¿no? Y en esta parte era lo que sería ES1 y aquí sería ES2, localizándole, ¿no? Pero nosotros necesitamos hacer una relación de triángulos. Puedo calcularlo en función de nuestro peralte. Y nuestro peralte puede venir hasta acá, desde la zona de compresión a la zona más alejada. Esto sería nuestro peralte, pero para nosotros es de 13, ¿no? De 3 siempre es este, ¿no? Exacto. Entonces, lo que debo analizar es en función a la zona más alejada de la deformación. Listo. Hago una relación de triángulo. Si digo que la deformación del concreto debe ser igual a CB, entonces también debo decir que, a ver, ¿qué obtendré aquí? Allá. En función de este ángulo, cateto opuesto sobre adyacente estoy colocando. Ahora, en función a este ángulo, ¿no? Radio de curvatura, tendría que ser la deformación S3 sobre este cateto adyacente sería D3 menos CB, o por cualquier ángulo o manera que lo quieras analizar, va a ser, ¿no? CB por S3, ¿no? Por la deformación del concreto por D3 menos CB. Listo. Si puedo factorizar CB llevando al otro miembro, ¿qué tengo? La deformación S3 más la deformación unitaria del concreto. Esto sería igual a la deformación unitaria del concreto por D3. Y despejando, ¿qué es lo que tengo? La deformación unitaria del concreto por D3 sobre la deformación del acero más la deformación del concreto.
esto tuviera un valor de 0,003. Aquí va a ser de 0,0017 más 0,03. ¿No? Listo. Aquí lo que tuviera por 54 de 3. ¿Cuánto era? 54,9. Listo. Ese va a ser CB. ¿Cuánto sale eso? A ver, mira, vamos a ver. Sin este D3 todavía saque, porque quiero verificar del Inge 060, entonces nosotros debería de ser más o menos, pero ahí debería estar girando en este caso. Debería ser un poco más, ¿no? Un poquito más debería de ser, porque nuestro, o sea, la, la formación unitaria es menos, no es 0,02. Cuando es 0,02 ahí nos da. A ver, ¿cuánto sale? 35.04 sale. 35 .04. en función de D3. Eso es el valor que nos sale, ¿no? Sí, sí, no, el otro, más antes de la ecuación. Eso va a dar lo que sí. Ay, porque aquí no, Sí, sí. no, pero no me debería salir. O sea, creo que nos hace en función 35, ¿no? O sea, en función de D3. O sea, el factor multiplicador, 3 sobre 4,7 debe ser, ¿no? Sí, 0.638 algo así. Eso es lo que quiero. Mira, a ver, con 4.200 es 0,02. Así, esto es del INGE. 0,03 sobre 0,002 más 0,003. Este es para cuando nos da la resistencia de 4.200. Entonces, esto debería de ser 3 sobre 5. Y esto debería de ser 0,6. Debería de ser. ¿Sale? Sí, o sea, ¿Cuánto sale? ¿0,6? y Auxi sale 0.6. Ya. Entonces nos damos cuenta que cuando nos va a modificar la resistencia de fluencia del acero, entonces tenemos que utilizar esta fórmula, tenemos que utilizar, ¿ya? Cuidado que lo estén colocando, he visto en sus ejemplos que está 0, solo está solo 0,60. Cuidado que trabajen con 0,60 y ya está. O sea, hasta ahí. Pero no es así. 0,638 por 54, ¿cuánto era? 54,9. Es como analizar una viga más o menos en esta parte. ¿Ya? Listo. ¿Cuánto vale? 35, ¿cuánto me echó? 35.04. 35,04. ¿Qué unidades nos da? Centímetros. A ver, esto es la zona de compresión, o sea, la altura de compresión. ¿No? Listo. Ya tenemos ese valor. Ahora, ¿qué paso sigue? ¿Se recuerdan? ¿Qué paso sigue? Ya tengo esto, o sea, ya tengo ese punto de equilibrio. Ahora lo que puedo calcular es lo que sería para calcular mis deformaciones. ¿No? Por eso me fui para deformaciones. El mismo criterio hay que aplicar. Esta misma fórmula tiene que ir. Pero de aquí tienes que despejar ES3. O sea, de aquí, por ejemplo. De aquí. ES3, por ejemplo, si yo quisiera calcular, va a ser CU D3 menos CB sobre CB. ¿No ve? Así debería de ser. Pero cuando yo voy a analizar de la siguiente manera.
ya que estoy analizando de la parte superior, voy a calcular planteamiento de ecuación. O sea, ecuación. Voy a colocar deformación. Voy a plantear nuestra ecuación. Como estoy analizando de acá, yo voy a utilizar esta de 1, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi ecuación? Mi ecuación que me va a dar va a ser lo siguiente. En función del eje neutro, en función de acá, ¿no? Vamos a ver, mira lo siguiente que vamos a tener acá. A ver, aquí lo haré de color azulcito, mejor lo haré. ¿Qué digo? Cateto opuesto, deformación de concreto sobre este cateto, o sea, este cateto sobre este cateto. ¿No? Porque CB yo ya tengo, entonces todo en función de esto en calcular. CB sobre, no, igual, que tuviera es ES1 sobre CB menos D1. ¿No ve? Ahora despejaré, pues, ES1 va a ser igual así. CB menos D1 sobre CB. Pero esto yo ya lo voy a convertir sub I, ¿no? Cuando es tracción, cuando es compresión, ahí nos va a dar, ¿no? Este sería el eje neutro. Listo. Yo quiero calcular la deformación en 1. ¿Qué va a ser? Reemplazo 0, 0, 3. CB, ¿cuánto sería? Esta parte mejor calcular, la parte superior. No me convence. Aquí. ES1, o sea, en el punto 1. Porque hemos dicho, no ve, aquí era 1, aquí era 2, así. Aquí era 3, así. Según esta gráfica, por ejemplo, tal vez el S2 se encuentra por acá. Posiblemente. Porque esta CB nos ayuda a localizar, ¿no? Desde qué altura es la zona de compresión, desde qué altura no. ¿Ya? Entonces vamos a ver, por eso se plantea esta ecuación y reemplazamos. Aquí, este va a ser nuestra ecuación general. Ecuación general. Entonces reemplazo. Simplemente va a variar S1 y D1, nada más. Luego de esto mantiene constante. 0,03. CB vale de 35,04 menos D1. D1, ¿cuánto era? Nuestro D1. D1 vale de 5,1. Entonces va a ser de 5,1. Listo. Sobre 35,04. Y esto no sé cuánto me da. Ahora, ES2. 0,03 de 35,04 menos 30 era, ¿no? A lo que recuerdo. 30. Sobre 35,04. Igual. Aquí, ES2, 0,03. Aquí tuviera de 35,04 menos 3, no, aquí cuánto era? De 3. De 3 valía de 54,9. Listo. Sobre 35,04. ¿Cuánto sale? En la primera, segunda y tercera. ¿Cuánto sale? La primera sale 0.0026, socio. 0,0026. Listo. Segunda, 0.00043. así, ¿no? Un cero más, socio. Ahí. La tercera, Negativo me sale, socio. sí, sí, ya. ¿Cuánto? Menos 0.0017. 0,0. Un cero más. 0.17. Ya. ¿Qué nos quiere explicar este negativo, positivo? Hemos dicho, si tengo aquí, así es lo que tengo, ¿no ve?
Ahí. Esto es el S3. Hasta aquí está llegando lo que sería el eje neutro. Este sería ese CB. Vamos, ayuda a localizar. CB. Como me sale positivo, está en la parte superior. Entonces ahí debe estar nuestro ES2 y por aquí más o menos debe estar la deformación de S1. Y aquí está nuestra deformación del concreto unitario. ¿Listo? ¿Se ha entendido? Nos ha ayudado a localizar, ¿no? Ahí es. Esa es nuestra forma de ubicarlo. ¿Qué nos dice el signo negativo? El signo positivo, ¿no? O sea, nosotros lo manejamos de un solo valor en este caso, que uno está en tracción y otro está en compresión. ¿Cuál estaría en compresión para ustedes? Esta es la zona de compresión. Entonces esto tendría que estar de tracción, ¿no? ¿Listo? Esta zona. Y esto sería zona mi zona de tracción. O sea, ¿cómo estaría? Mi diagrama tendría que estar así, ¿no? Entrando en ese sentido las flechas y de aquí saliendo. O sea, si quiero hacer mi diagrama de esfuerzos, ¿no ve? ¿Ya? Eso me quiere decir. Cuando te sale negativo, está por debajo del eje neutro, ¿no? Pero si quieres ubicarte con presión y tracción, así se encuentra, ¿no? Ideal en tu mente eso. Pero si te sale con positivo o negativo, aquí no pasa nada, ¿no? A partir de tu eje neutro tienes que analizar para verificar si evidentemente está bien. Este 0,3 nos damos, este es S3 por si acaso. S3. S3 se encuentra por debajo del eje neutro, por lo tanto negativo, está bien. Porque este lado está en compresión y este lado ya está en tracción. Entonces, perfecto, tiene que cambiar el signo de eso, ¿no ve? Ahora, si lo vas a calcular, puedes sacar positivo normal, sin utilizar esto como general. Te va a salir positivo esto. Te va a salir. De aquí, por ejemplo, despejale ES3. Ya que has reemplazado, te va a salir 0017. Pero ahí ya tienes que manejar tu mentalidad. ¿Cuál está en tracción? ¿Cuál está en compresión? Porque al final lo que se hace es una sumatoria de fuerzas y esas cosas. Y para eso necesitas analizar eso. Para no analizar, manejarlo esta ecuación paramétrica y corre, así como lo que sabes usar, digamos. O sea, utilizas, sacas este valor y reemplazas al siguiente. Pero iremos al siguiente. ¿Ya? ¿O hay alguna duda? Utilicen esta ecuación paramétrica. Y si no van a utilizar, si van a sacar todos positivos, entonces utiliza estas condiciones. ¿Cuál está en compresión y cuál está en tracción? Y de acuerdo a eso cambia signos cuando lo vas a estar analizando más adelante. ¿Ya? Y si no, mantén tal como está aquí. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? Lo importante es que sabemos de dónde estamos sacando, ¿no? Siguiente. Lo que quiero calcular son lo que serían nuestros esfuerzos que va a soportar cada basitas, ¿no? Pero con todo aquello podríamos calcular o analizar lo que sería nuestro concreto. Ya tenemos esto, podemos calcular la deformación. Aquí puedo calcular lo que sería el coeficiente de Whitney, ¿no? Vamos a analizar directamente el concreto. Análisis, porque necesitamos analizar tanto el concreto y el acero. Esto sería 4. Análisis del concreto. ¿Qué pasa con el concreto? Bueno, no sería concreto, sería hormigón. Concreto es la mezcla de tan, ¿no? Entonces, en este caso es hormigón. Porque concreto, no, pues con arenita. La resistencia al hormigón siempre le da la grava, ¿no? La mayor resistencia. Si comparas, mirad la definición de concreto y hormigón, ¿por qué resiste el hormigón, por ejemplo, no? Ya. Entonces, quiero calcular el coeficiente de Whitney. Es como una viga, por eso les digo.
la fórmula sabemos que cuando es de mayor a 400, o sea, cuando FC es menor a 280 kilogramos centímetro cuadrado, esto nos da un valor de 0,85, ¿no ve? No, ya sabemos. Y cuando está entre 280 y 550, si no me equivoco, ¿no? Nos da nuestra ecuación. Y nuestra ecuación nos da, es esto, 0,85 menos 0,05 resistencia de concreto menos 280 sobre 70, si no me equivoco. Listo. Y reemplacen ahí, que es nuestro valor. ¿Qué necesitamos reemplazar? Necesitamos reemplazar nuestros 420. ¿Y cuánto sale? ¿Cuánto sale ahí? Cero setenta y cinco. 0,75. Entonces está bien, ¿no? 0,75. ¿Qué necesito? Ahora necesito calcular la altura de Whitney. ¿Por qué estoy calculando esto? Ustedes saben que la altura de Whitney es el coeficiente por CB. Entonces 0,75 por CB, ¿cuánto era? 35,04. ¿Cuánto sale eso? Veintiséis punto veintiocho. 26,28 centímetros. A ver, ¿ustedes recuerdan cuando analizamos una viga? Cuando digo zona de compresión, ¿qué tengo? Así tengo, ¿no ve? Nuestro diagrama de esfuerzo. Así es, ¿no ve? El eje neutro por debajo está, ojo. Y de acá hasta acá es CB. Y cuando tengo este esfuerzos, este diagrama, esto es una altura A, ¿no? Una altura A, y cuando eso es simple armado, por ejemplo, este es T, entonces una T, que sería AS por FI, ¿no? Así, más o menos. Y este A es igual a B1 por C, CB en este caso, ¿no? Entonces, y este su altura era de 0,85 FC, ¿recuerdan? Entonces, es el mismo análisis. Lo que quiero analizar ahora es mi resultante concreto, ¿no ve? Y ese resultante es lo mismo que el volumen. Y el volumen de este tienes que encontrar. Obviamente tiene un ancho de una base B, la viga, ¿no ve? Así. Ese es su sección transversal. Entonces, es lo mismo que una viga, el comportamiento. ¿Ya? En este caso de nuestra columna, cuando nuestra columna está así, ¿cómo sería? Aquí estaría nuestra zona de compresión, así. Así más o menos. Y esta sería nuestra zona de tracción, así, ¿no? Y así. Tengo la sección de la viga, de la columna, por ejemplo. Así va a ser, ¿no? Entonces, lo que quiero calcular es el resultante. CC de la columna. Este es 0,85 de FC, ¿no? Diagrama de la carga, de su distribución de esfuerzos, ¿no? Listo. Y tengo una T
puedo tener aquí una B. B por T, por ejemplo, ¿no ve? B por T así. Pero en este caso no va a ser B por T. Este sería C por este espesor. Este, no sé si es T o B, hay que analizar. Pero esta alturita de acá hasta acá, o sea, hasta un cierto punto, eso hemos calculado que era CB. Y luego, a partir de ese punto, es el eje neutro, ¿no ve? Ese es el eje neutro. Nuestra sección transversal. Y esta es nuestra sección transversal de la columna. Y este es el eje neutro. Y estas son las de compresión. Y este estaría en tracción. Y nuestro momento estaría así. Traccionando esto y comprimiendo el otro. Entonces, nuestros diagramas de deformaciones, la forma que adquiere es así. ¿No ve? Así. Esto sería tracción y esto sería de compresión. ¿Se entiende? Ese es más o menos el comportamiento. Análisis, ¿qué necesito? Calcular mis resultantes, por ejemplo. Eso sería la fuerza de compresión. Y luego tenemos que calcular el momento, ¿no? Entonces, aquí lo voy a colocar. Lo que quiero calcular es la fuerza de compresión. Estoy analizando, ojo, del concreto nomás. Listo. Solo el concreto sabemos que solamente tiene mayor resistencia en compresión. En tracción, no. Por eso es esto. C. Esto va a ser igual. La resultante de compresión, que hemos dicho hace rato, que era 0,85. La resistencia del concreto que queremos adquirir, por su base por A, o sea, su sección transversal. Entonces, de nosotros aquí va a ser igual. 0,85 FC. Nuestra columna era así. ¿No ve? Así era. Entonces, proyectándole, a ver, en 3D más o menos trataré de dibujar. Ya lo que voy a intentar. O sea, nuestra columna era así. Así más o menos. Este era de 30 centímetros y este era de 60 centímetros, ¿no? Aquí tenía 1, 2, 3. Aquí tenía 1, 2, 3. Aquí era 2, así su refuerzo, ¿no? Sin estribo voy a hacerlo, ¿ya? Listo. Y la zona de compresión de nosotros va a ser esto, hemos dicho, en ese lado. Y nuestro eje neutro era 35. Hemos asumido en un principio que era 30, pero realmente había sido en 35, más abajo del refuerzo, ¿no? De su ubicación. Entonces, 35. Ese sería el eje neutro. Entonces, a partir de ese punto, yo voy a graficar. Pues, esto va a ser 60 centímetros. Lo voy a borrar ese otro. Listo. Así. Lo prolongaré. Porque a la parte superior no nos alcanza espacio. Entonces, más o menos así. Con una prolongación que sale. Lo que quiero calcular, hemos dicho que hasta ahí, esta distancia era SD. Pero nuestra zona de compresión A vale 26, menor a 30, por lo tanto, A por aquí más o menos. Esta es la zona de compresión, ¿ya? Necesito hacer la zona de compresión. Listo. Entonces, si quiero prolongar esa zona de compresión, más o menos así tendría que ser.
el reglamento nos dice, ahí más o menos, ¿no? Este es 60 centímetros, es el A. Entonces, este de nosotros es de 30 centímetros. Y esto sería de un lado A, ¿no ve? Y este otro es 0,85 de FC. Listo. Calcula la fuerza de compresión, CC. Entonces, emplazamos a eso. No sé si me dejo entender ahora. Entonces digo que la zona de compresión, la fuerza de zona de compresión va a ser igual. Para mí, esto yo colocaré como una B. Evidentemente es la B, ¿no ve? Porque T era de nosotros el 60 centímetros, ¿no ve? Entonces voy a calcular su resultante. Su resultante de esto tiene que calcular. 0,85, que sería la altura, por la sección transversal, que sería esta parte, la parte superior, que sería de A por B. Y esto sería 0,85 de 420 por A. A nos ha salido un valor de 26,28 por B. B vale de 30 centímetros. ¿Listo? ¿Cuánto sale eso? 281.458.8. 281.000. Sí, 458.8. kilogramos, ¿no? Listo. En toneladas. 281, ¿no? Toneladas. Listo. Ahora, momento. Momento del hormigón. Hormigón, ¿no? ¿Desde dónde tenemos que localizar el momento? Tenemos que hacer desde, en este caso tenemos que hacer ese resultante y desde el eje que hemos calculado hace unos instantes. O sea, ¿de dónde hemos calculado? De 30 centímetros, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente, ¿no? Para calcular mi ecuación. Ahora, del acero es el mismo principio para poder analizarlo. ¿Listo? El mismo principio tienes que utilizar. Pero lo que necesitamos ahora es localizar nuestro centro de, o sea, nuestro brazo de palanca, que lo podríamos nombrar en otros términos, ¿no? Entonces, todo el análisis yo voy a hacer a partir de 30 centímetros. Puede ser, es independiente, ¿no? Desde donde lo realices. O sea, puedes, ¿qué quiero decir? Si tengo esta fuerza de T3, lo colocaremos de esa barra, ¿no ves? El refuerzo, este es S3, por si acaso. AS3, ese es. Y este es AS2. Y este es AS1, ¿no ves? Y, por ejemplo, de acuerdo a compresión, de mí puede estar mi T2 ahí. Y mi T1, por ejemplo, también puede estar ahí. Pero también va a estar mi fuerza de concreto. Tú eliges de dónde lo haces el momento, ¿no? O sea, es independiente. Puedes localizarlo desde su centro de gravedad de la sección, desde aquí, o de cualquier final, tiene que ser el mismo resultado. Pero a lo que estaba viendo del índice de apuntes lo realiza de acuerdo a su centro de gravedad de la sección. Entonces vamos a utilizar ese mismo principio nosotros, ¿ya? Pero de cualquier punto debería de ser igual. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo la condición de equilibrio. La condición de equilibrio es independiente, ¿no? Entonces vamos a considerar a una altura de lo que hemos elegido primero, ¿no? 30 centímetros. Posiblemente esta T2 se encuentre en aquí. T2 en altura de 30 centímetros. Posiblemente no genere momento. ¿Por qué? Porque está localizado en ahí, ¿no?
Ahora, puedes calcular en CB. Podemos hacer respecto a CB. No hay ningún problema. Solamente vamos a jugárnoslos en lo que serían los brazos. ¿Ya? Entonces, nosotros utilizaremos lo mismo que el docente. Entonces, X del concreto es igual a T medios de nosotros. Va a ser T medios menos A medios. ¿Por qué A medios? Porque esta es una altura A. Esto es A. ¿Dónde lo voy a colocar ahora? Ahí. Eso es A. Eso es A, nuestra zona de compresión. Entonces, de nosotros, esta es... Esa es nuestra altura A. Ay, creo que no voy a sacar. Eso es A de nosotros, ¿ya? Entonces, las fuerzas siempre deben estar en su centro de gravedad. Entonces, de aquí sería B medios, pero no necesitamos eso. Nosotros necesitamos en este eje. Y en ese eje, para mí va a ser un A medios, ¿no? Ahora sí te das cuenta. Entonces, más o menos, nuestro resultante estaría por acá, ¿no? Entonces, de ahí viene T medios, que sería de 30 centímetros, T medios, ¿no ve? Menos A medios. Esto sería 26,28 sobre 2. ¿Y esto cuánto sale? Por ejemplo, lo que estoy queriendo analizar es lo siguiente. Desde la fibra superior, esto tengo 30 centímetros. Estoy asumiendo que a una altura de 30 centímetros, o sea, al eje neutro de la sección, no con los aceros, nada, de la sección. Entonces, sección, hormigón, ¿no? A esa altura voy a analizar el momento. Cuando voy a hacer el momento aquí, aquí está entrando lo que sería mi resultante de hormigón. Aquí tengo una altura A. Tengo una altura A. Entonces, esta es mi zona de compresión. Entonces, si esa es una altura A, mi resultante está acá. O sea, ahí va a actuar mi resultante de lo que sea del hormigón, ¿no? Entonces, esto es una altura de T medio. Entonces, de este un extremo hasta acá, como es rectangular, aquí es rectangular, entonces va a ser A medios. Entonces, este brazo que va a ser X del concreto va a ser T medios menos A medios. ¿Se ha entendido, no? Por ejemplo, en ese caso, si te das cuenta, solo es cuando es rectangular. ¿Qué pasa cuando es triangular? Si yo tengo una columna triangular y quiero hacer respecto a su centro de gravedad geométrico, esta es mi altura de compresión. Entonces tengo que calcular su centro de gravedad de esta figura, que en este caso ya va a ser, si tengo una altura la altura de compresión no varía, altura de compresión, esto va a ser su centro de gravedad donde va a actuar nuestro concreto a 2/3 de A, ¿no ven? Desde un extremo hasta ahí. Ahí. Entonces, esta sería XC, va a ser, si tengo, esto sería 2/3 de T, ¿no ven? Entonces, 2/3 de T menos 2/3 de A. Entonces, esa diferencia tendría que ser XC. O sea, ¿se entiende, no? De acuerdo a las secciones, lo que hay que analizar. Cuando es circular también ya cambia, ¿no? Entonces, vamos con eso. Lo que quedamos es 30. ¿Cuánto sale esto? Yo creo que me han logrado comprender con eso, ¿no? 16,8612. 16,86. Por lo menos esto vamos a hacer, ¿ya? Y terminaremos. 16,86. Esto sería centímetros. Ahora, momento del concreto. Momento del concreto va a ser igual a la resultante del concreto por su centro de ubicación, o sea, su brazo de palanca. En este caso sería de 200. A ver, esto en metros lo expresaré, que va a ser de 0,17 lo pondremos. ¿Ya? Redondeando.
Entonces, toneladas, 281,458, eso me hace toneladas metros. Esto sería 0,17. ¿Cuánto sale eso? Entonces, tengo mi del concreto. 47.85. Y esto me da en unidades de toneladas metros. Listo. Terminaríamos esto por lo menos para poderse enviar, porque si no, ¿cuándo vamos a terminar? ¿Ya o tienen clases? Yo creo que sí, ¿no? Porque saben reclamar, creo, chicos. Examen de IOX de impacto. A mediodía. Sí, a las 2:30, Oxy. Ya, a ver, ya, 2:30. Entonces, hasta ahí, a ver, unos 3 minutos más avanzaremos, ¿ya? Luego lo dejaremos en una ecuación planteada, a pesar que lo voy a, bueno, lo tengo resuelto, no el mismo similar, pero me faltaba el diagrama de interacción, eso es lo que me faltaba. No he completado por falta de tiempo tampoco, chicos. Pero a ver, lo que calcularemos sería análisis de acero en este caso, ya ahí vamos a quedar, para no perjudicarlos. No es complejo, pero análisis de acero. ¿Qué es lo que quiero analizar en el acero? Tengo que cumplir el siguiente criterio. Ya tengo las informaciones, pero ahora necesito calcular el esfuerzo. Entonces voy a calcular el esfuerzo del acero. ¿Y cómo voy a calcular? El esfuerzo del acero sub I, esto es igual a la deformación unitaria del acero sub I por módulo de elasticidad del acero, que nosotros ya sabemos cuánto es. Entonces voy a colocar directamente ES sub I por un dato, chicos, me esperan, por favor. Ya, a ver, nuestro módulo de elasticidad era 2 por 10 a la 6. Entonces, debemos calcular así. Fs sub i, deformación en cada punto sub i por 2 por 10 a la 6. ¿Ya? Así de esa manera. Entonces, eso va a ser nuestra ecuación general. ¿Listo? Esta es nuestra general ahora. Solo tenemos que reemplazar deformaciones. ¿Qué es lo que voy a obtener? Fs1, Fs2 y Fs3. Aquí Fs1 no sé cuánto es la deformación S1 por 2 por 10 a la sexta. Aquí ES2 por 2 por 10 a la sexta. Y en este otro deformación S3 por 2 por 10 a la sexta. Listo. En ningún caso, estos esfuerzos deben superar a lo que sería del módulo de fluencia del acero, ¿ya? O sea, a la resistencia, ¿no? Este FSI, esta es la fórmula general que hemos planteado. En ningún caso debe superar, aquí lo voy a colocar. Fs sub I, en ningún caso debe de superar a menos Fy a Fy. O sea, es decir, no debe ser menor, o sea, en aquí no debe ser mayor
a 3.500 de nosotros, ¿no? Así. Si te sale menos 4.500, por ejemplo, no puedes superar. Entonces vas a colocar 3.500, ¿no? De esa manera. Y después de eso, hacemos el siguiente cálculo, lo que sería de cálculo de fuerzas. Y ya está con eso. Cálculo de fuerzas. Y en cálculo de fuerzas lo que vas a analizar simplemente es, como dice, fuerzas F sub I. Esto sería A esfuerzo por área. Sub I. ¿Listo? De cada uno ya vas a calcular. Después de hacer eso, vas a calcular su momento con esta fuerza. Su ubicación, su momento, y haces una sumatoria total y ya tienes el momento del acero, ¿no? Y con ese momento del acero vas a calcular un momento nominal, y el momento nominal simplemente es la sumatoria. Y el peso también. El peso nominal también es solamente la resultante del concreto, que tendría que ser aquí. ¿Dónde está? Esta es la resultante del concreto, por si acaso, ¿no? Su fuerza. Esto es el resultante del concreto. Esto. Y del acero lo mismo vas a plantear. O sea, haciendo una sumatoria del acero. Sumatoria de fuerzas va a ser aquí, ¿no? Vas a sumar fuerzas en aquí. Sumas fuerzas y ya tienes. Y con eso ya vamos a darnos una tablita y lo que sería el cálculo de diagrama de interacción. Y ahí culmina. Les voy a enviar uno similar, chicos. Lo voy a editar algunas cosas porque me ha faltado. Ojo, no está bien explicado porque la gráfica es un poco complejo. Esta gráfica, por ejemplo, es un poco complejo de hacerlo, ¿no? Se te lleva más tiempo. Entonces, no está. O sea, algunos procedimientos sí está, lo que he hecho, pero no está en detalle. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Aquí vamos a quedar para no perjudicar a nadie. Nadie, ¿no? Bueno, tal vez están en clases. Ya, hasta luego, chicos.